Versículo 1 del capítulo 3 dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada miramos la primera parte de esta carta a la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Esta es la segunda parte de donde el Señor, el versículo 4 al 6, donde el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia de Sardis que pretendía tener un testimonio ante su ciudad, ante su comunidad, y tenían una reputación, una apariencia de vida, lo cual es muy diferente a un testimonio. Un hijo de Dios no debe buscar una reputación. Un hijo de Dios debe buscar un carácter y un testimonio. La reputación es la que se busca ante los hombres. Sin embargo, el testimonio es el fruto que se busca y se construye para la gloria y honra de Cristo Jesús. El mundo lo ve de esa manera. Sin embargo, Dios les habla a través de Juan a esta iglesia de Sardis, porque ninguna de las características de Dios existían en esta iglesia, solamente en unos cuantas personas, como dice el versículo 4. Esta iglesia tenía un nombre en su ciudad, era conocida por todos, sin embargo, estaba atestada de inmoralidad, de idolatría, de paganismo, de doctrinas torcidas contrarias a la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor les escribe, dentro de esas idolatrías que tenían, lo miraban la semana pasada, adoraban a esta diosa madre Cíbeles, una diosa pagana, la que era guardiana de la ciudad, y ellos decían, los habitantes de esa ciudad, que ella era la cuidadora, la guardiana de su ciudad y de sus vidas, y la iglesia había adoptado también eso, la adoración hacia esta diosa de madre de la diosa llamada madre Cíbeles. Esta iglesia de Sardis pretendía tener vida, pero el Señor les da el diagnóstico. Jesucristo, el doctor de doctores, le da el diagnóstico y le dice: estás muerta. Primero Jesús se presenta, y vean el versículo que miramos, que acabamos de leer, el versículo 1, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el Señor se presenta ante ellos como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Lo miramos la semana pasada, que es una referencia a Isaías capítulo 11, donde el Señor, Dios le habla al pueblo de Israel a través de Isaías sobre la profecía que vendría sobre un descendiente de Israel. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. También es una referencia a lo que va a hablar más adelante en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6.
Y le dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y estas son las características de que Dios ve todo. En veces tratamos de escondernos delante, pretendemos escondernos delante de las demás personas, pero Dios ve todo. Dios ve todo en lo que estamos haciendo. Dios veía todo lo de esta iglesia y ninguna de estas 7 características descritas en su palabra estaban en esta iglesia. No había ninguna característica. Aparentaban tener vida y estaban muertos. Era una iglesia llena de programas. Cada día a lo mejor tenían programas. Tenían reuniones donde se juntaban y la sociedad miraba y decía, esa iglesia seguro tiene vida, pero el Señor le dice, están muertos. Están muertos. Yo creo que era una iglesia de la que se describiría hoy una iglesia moderna, donde crean un ambiente de sensacionalismo, de emocionalismo, y se mueven de acorde a la novedad que hay hoy en día, para poder atraer más personas, más hombres, más mujeres, y cuando traen a más hombres y mujeres a la iglesia, lo que traen son hombres carnales, llenan la iglesia de emocionalismo, y solamente hombres que buscan una experiencia más, en vez de tener una relación más cercana con Cristo Jesús. Eso era lo que buscaba esta iglesia, y yo creo así hay muchas iglesias hoy en día que aparentan ser iglesias de vida, pero sin embargo están muertos. Ante los ojos de Jesucristo nada se puede esconder, amén. Es lo que nos dice Hebreos capítulo 4:13. Todo está visible ante aquel que tenemos que dar cuentas. Vean el versículo 4. El Señor alaba a unas cuantas personas que están en Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Vean eso. No debemos de pasar por alto lo que el Señor Jesús habla sobre esta iglesia a esas personas que tienen esa fidelidad hacia Dios, esa fidelidad hacia Él como su Salvador. Dentro de esa iglesia había personas leales a la palabra del Señor, deseosos de crecer en su relación con el Señor, que no aceptaban lo que los líderes y el líder de esa iglesia había permitido entrar en ese grupo de fieles al Señor, pero en esos había unos cuantos que no habían manchado sus vestiduras. Noten algo en cuanto a estas personas. El Señor siempre reconoce a aquellos que son fieles. Siempre habrá un remanente. Siempre habrá un remanente que guarda su testimonio, que no se deja influenciar por lo que hay alrededor de sus vidas. Siempre habrá un remanente. Ahora, hoy en día estamos en tiempos difíciles, y especialmente en este mes que el mundo celebra a estos seres de oscuridad, a estos seres diabólicos que buscan un cuerpo para poder manifestarse ante un mundo visible. Y estas personas que estaban en Sardis habían permitido que a través del pecado, que a través de la inmoralidad, que a través del paganismo se introdujera eso en la iglesia. Sin embargo, unos cuantos decían, eso no es correcto. Gloria a Dios por aquellas personas que son leales a la palabra de Dios, amén. Que pasan tiempo en la palabra de Dios, que pasan tiempo con Cristo Jesús. Y siempre habrá personas que se mantienen fieles a Dios, sin doblarse ante lo que no es de Dios. Ahí estaban esos fieles en Cristo, en medio de la
mediocridad, en medio de grupos de aparente religiosidad, sin cambios en sus vidas. Porque el único que hace los cambios es el Espíritu de Dios a través de la palabra. Es el único que hace los cambios. Y en las otras iglesias que vamos a estudiar las siguientes semanas, vemos, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, vamos a ver que hay unos cuantos malos creyentes entre muchos fieles. La iglesia de Tiatira, unos cuantos malvados entre la mayoría de los fieles. Sin embargo, aquí es al revés. En esa iglesia de Sardis es al revés. Unos cuantos creyentes entre todos los que se han corrompido dentro de la iglesia. Les decía la semana pasada que esta iglesia representa a la iglesia de los años 1000 a los años 1500, donde hubo la reforma, porque la iglesia medieval se había aceptado toda la idolatría dentro de la iglesia. Habían introducido toda clase de imágenes dentro de la iglesia. Esa iglesia representa a la iglesia tradicional de hoy en día. No hay forma en que podamos representar a Dios, amén. No hay forma. No hay un objeto que podamos hacer y decir, es que yo adoro a Dios, necesito ese objeto para poder adorar a Dios. No necesitamos objeto para adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que el verdadero discípulo de Dios debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. No podemos imaginarnos a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Así que cuando la iglesia tradicional trata de decir, no, es que es lo correcto, es la manera en que nosotros lo hacemos, están completamente corrompidos. Pero ahí entre ellos hay algunos buenos creyentes que no se postran ante ninguna imagen, hermanos. Hay algunos, muy poquitos, pero hay algunos. Y Dios los tiene ahí como fieles. Ahora tomen en cuenta que durante ese tiempo solamente había una iglesia en la ciudad. No había muchas iglesias como hay hoy en día. Había una sola iglesia, la iglesia de la comunidad o de la ciudad. Y todos los que venían de afuera iban a esa iglesia que estaba ahí en ese lugar. Así que no les quedaba otra más que ir a esa iglesia a poder recibir palabra de Dios, pero no recibían palabra de Dios. Recibían cualquier otra doctrina torcida y entre ellos vendían las indulgencias, vendían estos objetos, estas imágenes para poder recaudar dinero. Se volvieron así. Y entre ellos hubo fieles, durante los años 1500 hubo fieles que fueron los reformadores. Entre ellos John Wycliffe, Martín Lutero, que dijeron no podemos aceptar tales cosas. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que poner la Biblia en las manos de las personas. Y gloria a Dios porque se puede poner las Biblias en las manos de las personas. Amén. Se puede leer la palabra del Señor. Y no solamente leerse, la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahora no solamente la leemos, la escuchamos. A través yo no estoy en contra de los medios, de los aparatos que usamos de la tecnología, pero los podemos usar para la gloria de Dios. Yo creo que la palabra del Señor se ha divulgado más rápidamente hoy en estos últimos tiempos a través de la tecnología que tenemos. El mundo lo quiere usar para poder pervertir a todo lo demás. Sin embargo, Dios lo usa, se puede usar para la gloria de Dios, como algunas de las iglesias lo hacen. Ahora, entre estos fieles del Señor, entre estos fieles creyentes a Cristo, Dios alaba a este grupo por no dejar que sus vestiduras se manchen.
por no dejar que sus vestiduras se manchen. Tomen en cuenta esto y escuchen esto y pongan atención en esto. Ese remanente estaba ahí y no se había dejado influenciar por las doctrinas torcidas, por la inmoralidad. Se mantuvieron puros para la gloria de Dios. Y siempre en las Escrituras las vestiduras de los santos son la justicia externa, de ellos, no la justicia de Dios, impuesta o imputada por Cristo Jesús, pero es la justicia externa de la gracia que ellos han recibido. Y quiero decirlo de esa manera: la fidelidad de un hijo de Dios, del carácter de un hijo de Dios y del servicio de los hijos de Dios debe estar siempre presente como una manifestación externa de esa justicia. En otras palabras, cuando alguien ve a un hijo de Dios en cualquier lugar, en cualquier parte donde está, debe ver una manifestación externa de ese carácter visible de Dios en sus vidas. No es que yo lo hago solamente internamente, no tengo que ser tan religioso. Hoy en día las personas se cubren de esa manera. No tenemos que ser tan religiosos. No tenemos que ser tan fanáticos. La verdadera fe se lleva en el corazón. No, los demás tienen que ver algo externo en nuestras vidas, amén. Algo atractivo en nuestras vidas. Hoy en día la iglesia de Cristo Jesús se está tratando de llenar de paganismo, de modernismo, de humanismo. ¿Para qué? Para poder atraer más personas. Y cuando se llena la iglesia de personas, no se llena de personas, de discípulos del Señor, salvos por la gracia del Señor, convertidos por el Espíritu de Dios, sino se llena de personas que no desean nada de las cosas de Dios. Y cuando no hay algo extraordinario, emocional, entonces se terminan yendo. Ahora, esas vestiduras blancas denotan en las Escrituras un estado celestial, una pureza. Denotan santidad, victoria, una festividad continua en el caminar con Dios. Y esto eran unos cuantos creyentes en Sardis, le daban tanta gloria a Dios, decían: Señor, un día más que le vamos a adorar, un día más que vamos a proclamarle, un día más que saldremos a esta ciudad de Sardis que está tan perdida y les hablaremos de usted, Señor, a otros. Eso era la iglesia, esos eran algunos de los de la iglesia de Sardis, unas pocas personas. Y vean el versículo 4, el Señor Jesucristo les promete que andarán con Él, que tendrán una relación íntima con Él y que Él caminará con ellos con vestiduras blancas porque son dignas. Solo el Señor puede declarar la dignidad que una persona tiene al caminar con Él. Nadie de nosotros puede decir: es que yo soy digno de Dios. No. Ninguno de nosotros somos dignos fuera de la gracia de Dios, amén. Ninguno. Fuera de la justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, ninguno es justo. No hay justo ni aún uno. Así que cuando el enemigo viene y me dice: no eres justo, podemos decirle: estás equivocado. Yo soy justo por la gracia de Dios, porque mi Padre Celestial me declaró justo en Cristo Jesús. Ahora, esa iglesia, esos cuantos creyentes, eran fieles al Señor. Y vean, enseguida le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora les pide que sigan venciendo, sean victoriosos. ¿Y cómo es alguien victorioso? Vean lo que sigue diciendo: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Estas escrituras parecen controversiales a lo mejor cuando decimos, ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir nuestro Salvador a través de estas palabras? No borrar el nombre del libro de la vida. Depende de la perseverancia de los santos, entonces, de los hijos de Dios, depende de la perseverancia. Si ellos perseveran, entonces son salvos. ¿O es por gracia? ¿O es ambas? ¿A qué se refiere con no borrar el nombre del libro de la vida? Pasajes como estos, quizá incluso podamos querer darles nuestro punto teológico. Porque hay puntos teológicos diferentes. Diferentes formas de la manera en que interpretamos alguna escritura. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a morir por todos en el mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Murió por quién? Por todo el mundo. Por lo tanto, toda persona en el mundo, escuchen esto, toda persona en el mundo puede dejar el camino de perdición que le fue heredado, el camino de perdición y de muerte y de pecado que le fue heredado por Adán. Cuando se arrepiente y recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que es el postrer Adán, como dice en 1 Corintios 15. Cuando esa persona, todo ser humano, por eso el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que ¿qué? Están trabajados y cansados, y yo los que haré descansar. ¿La invitación está siendo solamente hacia un grupo selectivo? No. ¿Hacia quién? Hacia todas las personas. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Y vemos en las Escrituras que vinieron ante Él personas que eran centuriones, gentiles. Vinieron personas que eran pecadoras, que eran señaladas por los demás. Vinieron religiosos, entre ellos Nicodemo. Vinieron personas que decían, no tenemos esperanza, no vemos esperanza en nosotros, siempre estamos, no hay nadie que pueda ayudarnos. Venían los pobres en espíritu, pero venían de todas clases al Señor. Cuando un ser humano, escuchen esto, cuando un ser humano no permite que ningún pensamiento de tinieblas, que a lo mejor pueda venir disfrazado de autocompasión, de autoseguridad, o como lo hemos visto en estas últimas semanas, de autodeterminación, usted autodetermínese. Ese es el humanismo dentro de la iglesia, tratando de introducirse dentro de la iglesia. Cuando un ser humano le dice, Señor, sin usted estoy perdido. Y puede ser la peor persona que exista. O que cualquier pecado que haya cometido. Y viene arrepentido ante el Señor. Y recibe a Jesucristo como el único plan de salvación entre Dios y los hombres. Esa persona es salva. Y su nombre queda escrito en el libro de la vida. Por eso esta promesa no se la está dando en general a toda la iglesia. Se lo está dando a aquellas cuantas personas que están ahí. Les dice, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Hay personas que todavía sus nombres no son escritos en el libro de la vida porque no se han arrepentido y no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Amén. Gloria a Dios que el nombre nuestro ha sido escrito en el libro de la vida y depende mi salvación solamente de la gracia y de la provisión de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esta es la más posible, quizá la mejor interpretación que podemos ver en ese sentido. Porque es por gracia, amén. Y si es por gracia, nadie puede ganarlo. No depende de la perseverancia mía, depende de lo que Dios hace por mí. Hizo por mí en la cruz del Calvario. Y mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo que temen los demonios, los ángeles caídos, Satanás. Eso es lo que temen. Porque cuando una persona recibe a Cristo Jesús, Dios, el que ha comenzado la buena obra, será fiel ¿en qué? En terminarla. Así que cuando una persona, un hijo de Dios, un santo de Dios, persevera en su caminar con Dios, es una muestra de que la salvación de gracia de Dios está en su corazón. Esta palabra del Señor le está diciendo Jesucristo a estos iglesia, el peligro de que creen que sus nombres están escritos en el libro de la vida cuando ni siquiera hay arrepentimiento en sus corazones. Imagínense. La historia dice que todos los papas de ese tiempo, los líderes de la iglesia, porque antes nomás esa iglesia había, hasta la Reforma, cometían todos los actos atroces de inmoralidad impresionantes. Y ellos pretendían, decían, soy salvo. La manera en que ellos lo hacían era obvio que no tenían a Dios. Todos los seres humanos, escuchen esto, todos los seres humanos poseen vida física y esa vida física es dada por Dios, amén. Nadie de los seres humanos tiene vida por sí solo. Dios dio el aliento de vida. Dios dio el aliento de vida. Así que entre esa persona al ir creciendo, tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el plan único de Dios en Cristo Jesús. Y cuando esa persona va creciendo, madurando físicamente, entonces el Espíritu Santo viene y le presenta el único plan de salvación que es en Cristo Jesús, a través de alguien. Esa persona, si se endurece y dice, no necesito a Dios, yo estoy bien así. No quiero ser religioso. Cada vez que rechaza al Señor, su corazón no se va a ablandar, se va a endurecer más, como el de Faraón. ¿Creen que Dios quería que Faraón se perdiera eternamente? ¿Ese ser humano se perdiera eternamente? ¿Creen que él quería eso? La palabra de Dios dice que Él no se deleita en la muerte de los impíos. Él no se deleita en eso. Él quiere que todos sean salvos, amén. Ese es el deseo de Dios, ese es el carácter de Dios. Por eso Dios nos ha dejado una tarea grande a nosotros como hijos de Dios. Proclamar la única salvación entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. No hay otra forma. Ahora, cuando alguien recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador y su vida muestra un carácter de arrepentimiento toda su vida, entonces Jesús los confirma al decirle, no borraré tu nombre del libro de la vida y te confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Cuando lleguemos al Señor, al cielo, cuando lleguemos con el Señor al cielo, nuestro Salvador Jesucristo
nos va a decir, mira, te presento a mi hijo. Aunque Él nos conoce, Dios. Pero en ese entonces será un tiempo maravilloso. Es como cuando un padre, reconoce a su hijo delante de otros. Y le dice, mira, te presento a mi hijo. ¿A poco no nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, padres? ¿Amén? ¿Verdad? Y nos sentimos orgullosos y decimos, te presento a mi hijo. A este hijo fiel que ha vencido. Somos vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Somos vencedores al guardar la palabra del Señor, a que esas características que existen en el Señor Jesucristo y que son los 7 espíritus y las 7 estrellas que miramos la semana pasada, el espíritu del temor de Dios, de sabiduría, de inteligencia. Esas 7 características de Dios puedan reflejarse en nuestras vidas porque pasamos tiempo con el Señor. Cuando alguien me viene y me dice, Jorge, tu hijo es igualito a ti. O me dice, tu hija tiene las mismas características de tu. Gloria a Dios, amén. Y eso es lo que hace con los hijos espirituales a través de Cristo Jesús. Los hijos terrenales que le decimos, Señor, perdónenos entre nuestro corazón. Entonces las características de Cristo empiezan en nuestras vidas. Así que cuando un hombre dice, no pasa nada. Todos somos hijos de Dios. No se muestran las características, pero todos somos hijos de Dios. Por eso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Gloria a Dios, porque Dios ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida y el Señor no lo borrará más. Ahora, hay personas que vienen a mí pidiendo consejería y constantemente como pastor o líder estamos dando consejería bíblica. Y vienen personas quebrantadas. A lo mejor pueden venir un hijo de Dios arrepentido con un dolor en su corazón. Decir, Señor, le fallé a Dios. Pequé contra Dios. En un momento de inestabilidad que le creía al enemigo, le fallé a mi Cristo, le fallé a mi Cristo. Igual que Pedro cuando dice le falló al Señor al negarle, dice que se fue y lloró amargamente. Y hay personas que vienen así ante mí como pastor. Y cuando vienen personas así, con ese corazón de quebranto, de arrepentimiento, puedo citarles ciertas escrituras. Y les digo, mira lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Vienes quebrantado. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te va a separar del Señor. Y ahora vienes quebrantado ante el Señor y Él te va a sostener, te va a ayudar. O puedo citarles lo que dice Juan 10, 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es una promesa de Dios que no vas a perecer jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Puedo confirmarles a través de la palabra de que el Señor no se ha dado vencido con ellos, no se ha dado por vencido con ellos, sino va a terminar la obra en sus vidas. O puedo citarles 2 de Timoteo, capítulo 1.
pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual fui yo constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Enseguida dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios es poderoso para guardar ese depósito hasta aquel día. Pero cuando alguien viene, y escuchen esto, pero cuando alguien viene a mí pidiendo consejería con un corazón de orgullo, de altivez, de obstinación, y dice: he cometido pecado, y viene con una actitud diciendo: pero todos pecamos, ¿a poco usted no peca, pastor? ¿A poco usted no la riega? Todos la regamos, y yo vengo, sí, pues lo hice esto porque esa persona me hizo que hiciera esto. Y vienen con una actitud así. Puedo citarles escrituras como Apocalipsis 3:5 que acabamos de leer. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y les puedo decir: por lo que veo, tú no has vencido. Estás en la derrota del pecado y no has vencido. O puedo citarles escrituras cuando vienen con esa actitud de Efesios 5:3, en adelante, donde dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni chistes groseros, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o bien o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y yo veo estas características por lo que tú me muestras. O le cito Gálatas 5:19, y manifiestas, dice, son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos eran algunos de los de la iglesia de Sardis. Unos dentro de la iglesia de Sardis eran populares, vivían la vida pero sin cambio en sus corazones. Eran religiosos solamente. Tenían un nombre de vida en la ciudad, sin embargo estaban muertos. Sus obras eran infructuosas, eran obvio que eran de la carne, de la mundanidad, del pecado, de las tinieblas, de los cuales Dios nos amonesta y nos dice: no entren en eso. Efesios 5:7 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu esto es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son manifiestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esto es lo que debía hacer esta iglesia. Levantarse de su mortandad y decir: Señor, le fallamos.
La historia nos dice que unos cuantos durante este tiempo fueron los protestantes de la Reforma. John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, y después de ellos vinieron muchos más. John Amos, John Jacobo Rousseau de Alemania, que no mancharon sus vestiduras con doctrinas torcidas, de idolatría, de paganismo, de inmoralidad, sino que se mostraron como verdaderos discípulos de Cristo. Las reformas en veces son necesarias, hermanos. ¿Y saben por qué? Son necesarias porque llevan otra vez a las personas que fueron desviadas por modernismos como los que vivimos hoy en día, a depender otra vez de la palabra del Señor. Las reformas llevan otra vez a depender de la palabra de Dios y a tener una comunión íntima con el Señor. Así que el mensaje principal de Cristo a esta iglesia es de exhortación para los creyentes de ese tiempo a que no vayan a manchar sus vestiduras, a que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y no los va a borrar. También, termino con esto. Bien, el último versículo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es una invitación, no solo a un remanente fiel, leal a su palabra, leal a Cristo, sino una invitación a todo pecador que pueda decir: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Y no solamente a la iglesia de Sardis, a nosotros como iglesia Capilla Puerta del Manzano. A nosotros como iglesia. Podemos decir amén a esto y decir gloria a Dios, sin embargo no tener deseo de leer la palabra, no tener deseo de proclamar a Cristo. La iglesia en general debe verlo en el sentido espiritual, pero también literal. La santidad es necesaria en un hijo de Dios. Amén. Sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. La promesa de Cristo en este remanente no es para todos, sino para aquellos que venzan, que se guarden en esa única relación con Jesucristo. Porque Él vendrá, dice, si no lo haces, dice, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia. El siguiente acontecimiento más grande que va a ocurrir en el mundo es eso. Cuando el Señor venga por su iglesia, entonces todo se va a desbaratar completamente. Y vendrá el juicio sobre un mundo que constantemente rechazó el único plan de salvación. Por gracia, un regalo de Dios. Lo rechazaron. Cristo está a las puertas. Él viene por su iglesia. Y que cada uno de ustedes sea un hijo de Dios, una hija de Dios, que camina en intimidad con Dios, que sea ese remanente fiel en medio de un mundo de caos. Amén.